La delincuencia, la problemática más importante y urgente para la población en la actualidad, tomando en cuenta la decadencia y el alza de la violencia que se ha visto a nivel nacional. Pero a pesar de numerosos discursos de la prensa, de figuras como Julio César Rodríguez quejándose de esto, y al mismo tiempo de otras personas en el gobierno que también lamentan mucho la situación y dicen que lo van a parar, hizo que al final fueran solo discursos, porque no pasó ni un día desde ese tipo de discursos hasta que el gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Toa, salió a criticar y atacar a carabineros en medio de un incidente que le costó la vida a un delincuente que trató de atropellar con su auto un carabinero. Este disparó de vuelta y falleció esta persona, y ahora este carabinero, que para evitar que lo mataran hizo eso, lo están deteniendo y está en un juicio porque se le está investigando por la situación. Todo eso entre medio de reacciones de la población civil que parece tener claro el origen del problema y las soluciones, y que eso contrasta bastante con los políticos que, ya sea por ignorancia o complicidad, no parecen llegar a una solución. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio, luego de numerosos discursos a favor de la seguridad de carabineros y quejándose de la situación, vimos eso hace varios días, y ahora Carolina Toa, que es la ministra del Interior del PPD, de la centroizquierda, pero más cada vez ha ido más hacia la izquierda más dura con el paso del tiempo, hizo unas declaraciones con respecto al incidente de un civil, aunque un criminal en realidad, fallecido en un acto criminal en el cual se le estaba pidiendo que se detuviera el auto, y esta persona trató de escapar y después atropellar para matar a uno de los carabineros que estaban ahí, y este simplemente sacó su arma y disparó para evitar que lo mataran. Ahora, hay que tomar en cuenta que algunos están hablando de la nueva ley Naim Tamal, que esto no serviría, etcétera, pero en la práctica lo que hay que tomar en cuenta es que esa ley, aunque ya se aprobó y se firmó por el presidente, aún no empieza a aplicar porque no se ha publicado en el diario oficial. O sea, este carabinero ahora está siendo juzgado con la ley antigua, no con la nueva, porque con la nueva ley, como él se habría estado defendiendo ante una amenaza de su vida, esto no habría aplicado. Pero como no aplica, se le está juzgando por la legislación anterior. Y aunque eso, tomando en cuenta que la nueva legislación va a empezar a aplicar, es una injusticia bastante grande, Carolina Toa, más allá de dar un respaldo y entender la situación, porque si te van a matar atropellando es lógico que te defiendas, salió a atacar. Como en este caso, que quieren atropellar a su compañero directamente, él se baja, dispara y mata a la persona. Bueno, eso es lo que tiene que establecer la investigación, porque si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa. Si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra. Ya. ¿Entiendes? Porque una cosa es evitar... Pero igual intentó matar al carabinero. Sí, sí, sí. Porque lo trata de atropellar, eso es para ir a matarlo. Por supuesto, pero lo que hay que establecer en la investigación es si el disparo es para evitar el atropellamiento o para evitar la huida. O sea, ¿se podría cuestionar el accionar de carabineros acá? Bueno, siempre se puede cuestionar. No, siempre lo pueden... Ahí lo ven. Y el mismo periodista, un poco algo indignado, consternado, le pregunta sobre esta situación. Y no es el único cuestionamiento que se da contra ella por ese periodista, sino que en gran parte del mundo político y la prensa la criticaron por este tipo de hipocresía, como también por esos discursos de doble vertiente que se está viendo en el último tiempo. Y estas quejas que están viniendo ahora muchos de la prensa no son solamente ahí, sino que también lo vemos en casos, por ejemplo, como el de Julio César Rodríguez, que luego de hace años apoyar el octubrismo, de apoyar a la lista del pueblo en su momento, y en gran medida de ser cómplice de la situación decadente actual, sale ahora a quejarse y a lamentarse sobre esto, que esto no es normal y que estamos a tiempo de pararlo, etcétera. Que es imposible no, como ese, yo creo que hay que empezar a distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Aquí una cuestión que a veces siempre está como en la nebulosa, y resulta que hay gente realmente que no tiene ninguna conciencia. Uno no sabe si están drogados permanentemente, no saben si ya perdieron los valores, no sabe si vienen de un mundo, de un país donde disparar a quemarropa es pan de todos los días, vienen con costumbres distintas, pero nosotros estamos todavía sorprendidos, todavía estamos a tiempo. Encuentro, Carla, no sé qué te pasa, pero siento que todavía estamos a tiempo de nosotros reaccionar, porque para nosotros esto no es normal. Nosotros hacemos un despliegue de televisión y es porque no es normal, quizás en otros lados esto ocurre a cada rato, pasa, y entonces hay una normalidad, y entonces como nosotros, para nosotros no es normal, estamos también en esto, porque no, y creo que al no hacerlo, no normalizarlo, tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad porque todavía estamos conscientes que esto no está bien. Todavía estamos conscientes y distinguir los buenos y los malos. También estamos conscientes que estamos pasando por un momento, yo creo que único en la historia de Chile, de delincuencia. Único, porque a todos los ingredientes locales
hemos agregado todos estos ingredientes, ¿no es cierto?, que ha traído la migración, que tampoco hay que desconocerlo porque lo vemos cotidianamente, ¿no? El motochorro que no existía, este tipo de delincuencia, el balazo en la cabeza, el sicariato. Entonces tampoco podemos poner una venda en los ojos, y por mucho que estemos nosotros dispuestos siempre a recibir una buena migración, siempre hay que hacer un plan, pero tenemos que empezar a distinguir los buenos de los malos de una vez. Yo siento que tenemos una oportunidad al no normalizar esto, porque algunos dicen, no, están todas ahí la mañana, no, estamos porque de verdad la cosa está, no, porque estamos conmovidos, porque esto no nos preocupa realmente. Ahí lo ven. Y tiene razón, es un discurso que tiene razón, pero que contrasta con la hipocresía que significa comparando con lo que él decía, por ejemplo, hace 2 años. Ahí también la delincuencia estaba bastante fuerte y al alza, pero ahora como se han dado vuelta las chaquetas. Hay que tomar en cuenta que estos periodistas no dicen estas situaciones, estas cosas por convicción, sino solo porque desde que ganó el rechazo cambiaron el discurso. Son bien volteretas en ese sentido, hacen honor al presidente Boric con las volteretas que se dan a nivel discursivo. Pero de todas maneras dan eso, pero si se fijan no dan ninguna solución, es una queja. Es decir, hoy no, y esto, y qué terrible, y son palabras vacías. Es un cantinfleo, es hablar mucho sin decir nada. Porque uno podría quejarse de eso y decir, y por eso se necesita que la población pueda defenderse. Por eso se necesita, no sé, que haya mayor entrenamiento, y una serie de cosas, pero es mucho discurso de quejas sin decir nada. Y el problema de fondo va más allá incluso de eso. Tiene que ver con problemas sistemáticos que se dan dentro del mundo político, como también en el Poder Judicial. Y la población civil, aquellos afectados por todo esto, parecen tenerlo muy claro. Y el mejor ejemplo de eso es con el discurso que dio el hermano del carabinero baleado hace poco, Daniel Palma, que él en el discurso decía, y cito, ya basta de fiscales y jueces que no hacen su trabajo. O sea, una persona común y corriente tiene más claro que un periodista que se supone asociado a política o que políticos que se supone que se dedican a eso de manera íntegra, ¿cuál es el problema? Y está principalmente en el Poder Judicial, y como vamos a ver más adelante, la gente tiene conciencia que está también el problema en el poder político. Y eso pasa porque hay un Poder Judicial sumamente politizado. No hay mejor ejemplo desde hace tiempo de eso que el juez Urrutia, que hay que tomar en cuenta, el juez Daniel Urrutia, que uno de estos llamados jueces octubristas, que en Twitter tiene discursos criticando lo que llama el neoliberalismo, y también que hay que sacar del Poder Judicial esa lógica neoliberal, que en su momento fue cuestionado por otros jueces, se asignó el caso primera línea, apoyando liberación de eso, y sacándose fotos y dando mensajes como el que pueden ver ahí en pantalla. Poder Judicial, ¿no? Las maravillas del Poder Judicial. Pero no se queda solo ahí, porque también tiene que ver con el discurso de los derechos humanos. Porque como lo hemos mencionado tantas veces, es un discurso que se ha pervertido. Este mismo juez habla de que el Poder Judicial chileno no garantiza ni promueve los derechos humanos, a la vez que empuja esas ideas de izquierda más duras. Y esto pasa también con ONGs e instituciones que se asocian a estas organizaciones de derechos humanos que son cómplices con esos sectores más bien octubristas del Poder Judicial como de otras áreas del Estado, que tienen vínculos con el mundo político. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el Frente Amplio, que ahora está en el gobierno, y se notan mensajes como el del diputado Gonzalo Winter, que aparece aquí en reuniones, esto fue el año 2020, pero no lo borra, está ahí todavía, con, por ejemplo, Rodolfo Noriega. Él que lidera la misma fundación ONG, que también se ve como cercana a la ONU, y que es la que está bloqueando que ahora se pueda aplicar presión preventiva para aquellos que son inmigrantes ilegales en la región metropolitana. Lo recuerdan, ¿no? Lo vimos en un programa anterior. Y está en reuniones ahí. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque la institucionalidad legal como derechos humanos en Chile tiene muchos vínculos al octubrismo, y eso se notó mucho cuando fue el estallido. Un grupo de encapuchados de la denominada Primera Línea fue bienvenido así al Foro Latinoamericano de Derechos Humanos que tuvo lugar en la sede del Congreso en Santiago. Un aplauso a nuestros héroes, a los representantes de la represión, de los agentes del Estado. Cerca de las 5:30 de la tarde, y con un discurso de alrededor de 15 minutos, un vocero de este grupo exponía en el salón plenario. Rol distinto al que estos grupos han tenido en la calle, enfrentándose con carabineros y provocando desmanes y millonarios daños. El foro en el que participaron fue convocado por el senador Alejandro Navarro, y en este también intervinieron la senadora Adriana Muñoz del PPD y Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática. La presencia de los encapuchados en el Congreso en Santiago motivó que el gremialismo pidiera a la mesa del Senado. Eso que ven ahí, y que ahora no se habla lo suficiente, es algo que ocurrió en medio del estallido, y ahí había personas asociadas al mundo político que convocaron a eso, que participaron. También personas asociadas al mundo legal y judicial, que participaron en eso y aplaudieron como vieron en pantalla. Y al mismo tiempo, organización de derechos humanos, que es la que estaba participando en eso, en un evento que se está dando de derechos humanos en
lo que es el ex Congreso Nacional, o sea, en Santiago de Chile. Para que noten, ahí está la correlación, es lo que se observa. Y es por eso que hay tanto rechazo poblacional tanto al mundo judicial como al mundo político. Tanto así que cuando fue el funeral del carabinero Daniel Palma, que murió baleado, a algunos diputados que fueron ahí claramente por aprovechamiento político, como el diputado Soto del PPD y el diputado Chalper de Renovación Nacional de la centroderecha, los insultaron, los llamaron traidores y algunos los sacaron a patadas, porque la gente está cansada de la amplia mayoría de los políticos. Se dan cuenta que el mundo político es el problema. Si uno va a ir a esas cosas, debería ir porque te están invitando. Es así de simple. Todos los políticos que van tratan de hacer aprovechamiento político. Pero por último, que las personas que están ahí, que son los familiares, sientan que al menos los está representando algo en lo que son sus problemas y también aquellas que son sus demandas de seguridad. Porque claramente, ¿quién invitó, por ejemplo, al diputado Soto a Chalper ahí? Nadie. Fueron ahí simplemente por sacar puntos políticos. Es así de simple. Y los sacaron a patadas e insultos porque la gente está cansada. Entonces es curioso observar cómo la población y la amplia mayoría del país se dan cuenta que el problema es el mundo político. Se dan cuenta que el problema es el Poder Judicial, la Fiscalía. Uno apunta a los problemas, pero curiosamente los periodistas que se supone que se dedican a política y el mismo mundo político no se da cuenta y los problemas se agravan. Es por eso que es tan necesario hacer reformas profundas tanto en el Poder Judicial, que quite el monopolio estatal sobre esa fuerza, al mismo tiempo en la educación, para que se evite adoctrinamiento a través de las instituciones educativas con el programa del Estado que decide qué es lo que se enseña, como también con ese monopolio que tiene el Estado del control educativo y de numerosas instituciones, donde salen muchas personas radicalizadas en instituciones estatales. Y al mismo tiempo, y no menor, hay que quitar y romper el poder político que tiene toda esa casta politizada y de partido para que las decisiones las tome la misma población, con estructuras de democracia participativa. Porque es evidente, si lo vemos aquí, que la gente sí sabe cuál es el problema y sabe cuáles son las soluciones. Solo que el mundo político y en toda esa casta asociada al mundo periodístico, educativo, judicial y los mismos partidos impiden que se den. Es una situación lamentable, pero al menos está lo positivo de que se nota que en la población sí hay claridad de cuál es el problema y cuál es la solución. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esto que ha ocurrido y esta desconexión del mundo político al mismo tiempo que este aprovechamiento de numerosas figuras a nivel de izquierda y derecha? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Alexander Parra, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.